a hacer lo que queremos. Somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten después de ese almuerzo muy sustentativo, verdad? Muy bueno. ¿Todo bien? Bendito Dios. Bueno, ¿aprendimos algo en la mañana? ¿Sí? Que la gloria sea para Dios y por supuesto que haga efecto en nuestra vida. Recordemos que somos en las manos de Dios instrumentos para ayudar a otros a que así como también nosotros vengan a los pies de Cristo. Bien, voy a entonar un himno. Quisiera introducir cantando a mi Dios, pero también para ustedes que sea un mensaje cantado. Y este himno pues está basado en lo que el Señor dijo un día a sus discípulos estando en el Monte de los Olivos. Que en la tierra situaciones difíciles, guerras, de guerra, una nación contra otra, turbulencia, problemas en la atmósfera, en la tierra, y que eso apenas sería principio de dolores, sin embargo no sería el fin, pero que cada una de esas cosas se encaminaría al final de la historia de este mundo. Pero Él dijo, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habrá señales en el sol y en la tierra, y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustias, de gente escondida por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabéis que está cerca el reino de Dios. Jesús dijo que hiciéramos algo. Velad por vosotros mismos. ¿Y qué más hay que hacer? Y en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Y todo ojo le verá. ¿Cómo le verán? Sentado en una nube, con poder y gran gloria vendrá el Hijo de Dios
Amén. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Amén. Nuestra redención está cerca. No tengo la menor duda que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos finales que anuncian que algo grande está por llegar, y con ello también la salvación a este mundo por Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 11. En el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Ustedes me confirman cuando lo tengan. Muy bien. Leemos. Alégrate, joven. ¿En dónde? En los días de tu juventud o en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe o recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué son? Vanidad. Lo que esos textos encierran reflejan lo que fue la experiencia de alguien que lo tuvo todo, pero lo todo que tuvo lo perdió. De alguien que recibió en abundancia bendición, pero que administró mal esa bendición, y como consecuencia de administrar mal lo que ha sido puesto en las manos de esa persona, también lo desbarató todo. ¿Quién escribió esos párrafos? Salomón. ¿Quién fue este hombre? Hijo de David, ¿verdad? Y este hombre, Dios lo bendijo con algo que pocos piden y desean. No me respondan, pero si yo les preguntara a usted, ¿qué usted desea si alguien le diera algo y le dice, pida lo que quieras que yo te lo doy, lo que quieras? ¿Pediríamos sabiduría nosotros? No me responda. No me responda. Solo una pregunta que apela a la autorreflexión. Pero este hombre pidió algo inusual, algo que no formaría parte de lo que la gran mayoría desearía, pero fue lo que pidió. Pero recuerda el punto interesante en esto: ¿le dio Dios sabiduría? Sí, fue un hombre sabio, por ende, ¿verdad? Pero Dios lo dejó únicamente con el conocimiento sabio. ¿Qué Dios le agregó a lo que él pidió? Todo lo que otra persona hubiese pedido en vez de sabiduría. Así que aquí hay un punto importante: busca primero a Dios, y el resto de tus problemas y necesidades, Dios promete que te los resuelve. ¿Estamos entendiendo? La Biblia me dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás, ¿qué dice él? Lo añadiré. ¿Conoce Dios tu necesidad? ¿Conoce Dios tus problemas? ¿Conoce Dios tus angustias? ¿Conoce Dios de lo que necesitamos, como dije hace un momento? Sí.
¿Deja Dios a sus hijos en la orfandad? No, pero hay un tiempo de prueba, hay un tiempo en donde hay que enfrentarse con una realidad. Pero la promesa que Dios había dado a Salomón era simple y sencillamente: mantente como, mantente en el camino correcto. Y mientras él hiciera eso, pues lo que Dios había dado de alguna forma estaba condicionado a su forma de administrar lo que Dios le había dado. ¿Cuál fue el primer problema de Salomón? ¿Cuál fue? Correcto, no lo hizo, pero ¿cuál fue el vehículo que lo llevó? Una debilidad, que es la debilidad de la gran mayoría de los hombres. Y a partir de ahí conocemos, ¿verdad? Él se involucró con la hija de Faraón, y esa relación, como la de Sansón y otros que podemos encontrar en la historia bíblica, sabemos entonces que el dar un paso malo, automáticamente estamos predispuestos para dar el siguiente de la misma manera. Es imposible e ilógico dar un paso en una dirección equivocada y esperar buenos resultados. No tiene sentido y no hace sentido. Pero este hombre, mientras se mantuvo en el camino correcto, Dios lo bendijo y lo hizo próspero. Pero cuando se desvió, todo lo que Dios había dado como bendición a él, entonces también eso le trajo consecuencias terribles. Al final de su historia, entonces, el texto que estamos nosotros viendo aquí es simplemente la historia de una experiencia que este monarca tuvo, y dijo lo siguiente. Pero mira lo que está diciendo. Lo que está diciendo lo dice en el sentido en que: ¿quieres alegrarte? ¿Quieres gozar la vida? Puedes hacerlo, hazlo. Pero es la forma como si nuestros hijos se rebelan en contra de nosotros, diciéndonos: quiero ir por este camino, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y usted está contrariando con su hijo, haciéndole ver lo correcto, lo que debe hacer para que Dios lo bendiga. Pero al final de cuentas, entonces usted llega a la conclusión y le dice a sus hijos: ¿quieres alegrarte? Alégrate. ¿Quieres gozar en los días de tu adolescencia? Hazlo. ¿Quieres experimentar lo que nunca te enseñé? Experiméntalo. Pero, y ese pero, ¿qué es lo que hace? Cambia todo lo que dijo anteriormente. Pero recuerda que al final de todo eso, un día Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Es como que yo les dijera a ustedes: mira, vamos a un restaurante, coman lo que quieran, pero al final usted paga. ¿Comemos todo lo que queremos? No, hacemos lo que nos permite nuestra realidad. Esa forma metafórica de decir eso es lo que Salomón está diciendo aquí. ¿Qué entonces Salomón está diciendo a nosotros? Bueno, no solo se aplica a los jóvenes, se aplica a cada persona, pero está hablando específicamente para jóvenes. Y dice: alégrate. Así que, hermanos, analicemos entonces rápidamente. Cuando Salomón dice alégrate, ¿de qué alegría habla? ¿Puedo escuchar una opinión? No me gusta predicar, me gusta estudiar y que compartamos juntos. A ver, alégrate. ¿Cómo se alegra un joven? ¿Qué es la alegría para un joven? Porque dice: alégrate, joven, en tu juventud. Así que la juventud trae, de acuerdo al texto, alegría. ¿Cuál es la alegría de un joven? Bueno, aquí hay jóvenes. Y ya vemos no tan jóvenes, pero que ya pasamos ese caminito y pudimos entonces experimentar algún momento. Hermano, cuénteme usted. No lo vi esta mañana conmigo, pero cuénteme. Alegría, ¿qué es para usted? Bueno, En el contexto de lo que estamos hablando. en el contexto de lo que estamos hablando, porque en el contexto en el que se haya crecido el joven también es importante. Si se creció en un ambiente cristiano, él sabe que no se va a alegrar en las cosas de afuera. Pero en el contexto general, claro, por lo que ven tus ojos, como dicen, ¿qué es la vida? La vida nos ofrece aparentemente todo lo bueno, nos ofrece placer. Joven se alegra en la fiesta, las diversiones, entretenimientos y todo eso. Según él es lo que le trae alegría, vivir la vida, como dice la vida libre, sin restricciones. Y por ende eso puede entonces traer
lo que de acuerdo a la realidad de ese muchacho o muchacha puede ser entonces lo que le llena de alegría. Alégrate, joven. Yo creo que por simplemente el joven ser joven está predispuesto a que sus días deben de ser ¿cómo? Alegres. No es esa la realidad, pero esperaríamos que fuese así. O sea, el ideal sería que el joven, por ser joven, todo le vaya bien. Pero me he encontrado con experiencia, y no solo que me he encontrado, viví también en momentos de mi vida, en esa etapa, experiencias que en realidad no fueron tan alegres como hubieron o debieron haber sido. Pero recientemente con mi esposa hablamos con una niña de 21 años, 22 años, una joven de 22 años, que su vida era la historia de un vía crucis horrible. En más de una vez, siendo ella tesorera de la iglesia, en más de una vez quererse suicidar, en más de una vez. Y que sus padres tienen que estar detrás de ella, tratando de que no encuentre nada con la que pueda hacerse daño a sí misma. 22 años. Y ver la realidad de una jovencita que cuando usted la ve, una jovencita que como hablamos esta mañana, pareciera haber estado metida en una cárcel en donde desea libertad y no puede. Quiere, pero no puede. En su mente desea, la realidad es otra. Alegría. Cualquiera puede decir, yo recuerdo una vez recortándome el pelo allá en Jocoro, y entonces si estaba Jocoro de fiestas patronales, y entonces y dice la otra que estaba por allá, ¿y vas a ir a la fiesta? Le digo, no, yo no voy a la fiesta. Va a estar buena. Sí, pero yo soy adventista, yo soy cristiano. De lo que se pierde, me dijo, aprovecha tu juventud. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué es la alegría y lo que tiene sentido para ella en lo que estaba hablando? Que una fiesta hay alegría. Que en una situación completamente distinta a la, como dijo el hermano, dependerá del contexto en el cual una persona crece. Sí, por supuesto. Pero recordemos un punto interesante también en esto. Si un joven nace dentro de la iglesia y tiene una base bien establecida, por supuesto se va a enfrentar también tarde, más temprano que tarde, a una realidad como la que no nació un joven en la iglesia. Está expuesto al mismo mundo, pero la reacción a cada uno de esos fenómenos será completamente distinta. Muchos soportan la presión porque la base en la que se estableció en él es una base sólida que puede ser movida por la tentación, por la presión, puede ser probada a ver de qué está hecho y puede resistir, por supuesto que sí. Pero la gran mayoría en el intento de querer resistir fracasan y caen. Esa fue la experiencia de Salomón, porque empezó caminando bien, un hombre sabio que actuaba con rectitud, pero que en algún momento entonces lo que de alguna forma en la historia pasada de su padre vino y provocó una réplica en él, y esa réplica trajo entonces desgracias para él. Así que aquí hay algo interesante también, que de alguna forma los patrones de nuestros padres también se transfieren a los hijos. Pero este hombre dice, alégrate, joven, en tu juventud. La alegría de un joven cristiano, por supuesto, va a diferir radicalmente al concepto de alegría de cualquier persona que no conoce a Dios ni su palabra. Esa alegría va a estar completamente sujeta al contexto en el cual creció. Pero hay otro adjetivo que marca el texto, aparte del alegría. Dice, tome placer tu corazón. Así que el corazón debe sentirse plácido. El corazón, de acuerdo a este hombre, dice que se esté a gusto, que se sienta cómodo, que esté feliz en lo que hace. Alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Así que el párrafo está encerrando, uno, el joven debe ser alegre y debe alegrarse. Número dos, que todo lo que haga le ayude a satisfacer sus expectativas y necesidades en las cuales pueda tener. Así que el joven debe alegrarse de acuerdo al texto. Alégrate y siéntete placentero en lo que hagas en los días de tu juventud. ¿Quién lo está diciendo? Un hombre que recorrió esa ruta y terminó al final
diciendo otras palabras. Pero antes de esas palabras, sigamos evaluando el resto del versículo. Y dice: anda en los caminos de tu corazón. Esa frase, dicha de otra manera, sería: haz lo que quieras, haz lo que te gusta, haz lo que te sienta bien, haz lo que llama tu atención, lo que ve en tus ojos y lo que desea tu corazón, hazlo. Pareciera de alguna forma que está diciendo entonces el texto que el joven no tenga límites ni tiene límites. Alégrate, haz lo que quieras, tome placer tu corazón. ¿En qué momento? En los días en que eres como joven. En los días en que es joven. Y en todo lo que ves. ¿Qué ve un joven que no ve un viejo? ¿Qué puede ver un joven que a un viejo no sería una atracción? La posibilidad que el viejo sabe que ya no puede, aunque le guste y pueda usar, el joven no lo puede. Esa posibilidad lo empuja a hacerlo. Y el hermano pues ya me dijo algo que, ya que lo mencionó, pues voy a seguir la corriente de pensamiento de él. La mente, y en este caso del hombre, voy a hablar de nosotros los hombres, a diferencia de las mujeres, la mente del hombre nunca envejece. ¿Me escucharon lo que dije? La forma de pensamiento del hombre es diferente a la mujer, nunca envejece. Y le voy a decir a qué me refiero con lo que estoy diciendo. Algunos ya vi que me entendieron el concepto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que aunque seamos viejos o esté viejo, su mente sigue pensando como si no lo estuviera. Voy a poner un ejemplo, ya que Dul y yo conocimos esto un poquito más de cerca en ese tiempo. Jugar fútbol. Y mientras jugamos en esa época, hacíamos que aquí, que allá y esto y lo otro, porque nos permitía el cuerpo. Estábamos en la posibilidad de ejercer, rendir, de hacer una y otra cosa. Ahora nosotros, si pudiéramos hacer eso, lo pensamos, lo que usted en algún momento, si le dan un balón, ¿qué pudiera hacer con ese balón? Usted lo piensa aquí, pero su cuerpo no va a responder a lo que usted piensa. ¿Están entendiendo? ¿Qué significa entonces eso? Que en la mentalidad el hombre sigue conservando la misma línea, pero su cuerpo ya no está afín a la línea de pensamiento. No quiero decir exactamente que eso se aplica de igual manera a todos los hombres. Por eso ya no hay que verse en el espejo. Sería lo mejor. Hay que vernos de una forma completamente hacia adentro. Pastor. Quizás me está adelantando lo que usted va a decir en el capítulo 12, antes que vengan los días malos. O sea, aunque nosotros queramos ser el Mágico González o el Maradona, uno lo que hace es recordar cuando yo hacía las técnicas. Cuando uno, yo estoy hablando así, ¿no? El baile, aquellas cosas, ya la posibilidad ya no es la misma. Entonces, mientras tengamos esta juventud, aparentemente el permiso, ¿no? Haz lo que quieras, pero recuerda que hay una consecuencia. Y la consecuencia no lo vamos a hablar ahorita para no dañar el sueño de la juventud. Pero estamos claros en lo que, en el ejemplo que ilustré. La mente del hombre, ¿qué pasa? No envejece. Entonces, Salomón, ¿qué está diciendo? Bueno, alégrate en los días de tu juventud. Haz lo que quieras, toma placer tu corazón en esa etapa. Anda donde tus ojos te digan, ve y hazlo. Pero, y es lo que dije hace un momento, ese pero es un punto de inflexión en lo que dijo con lo que va a decir. El pero entonces completamente va a cambiar, o dicho de otra manera, va a contradecir lo que dijo atrás. Y les puse el ejemplo del restaurante. Coman, pero tú pagas. Ya no come de todo, porque usted va a cuidar su bolsillo, o le alcanza hasta donde le alcanza. Entonces, ese de alégrate, siéntete cómodo, mira y obtén lo que quieras. Eso está sujeto a que al final
Todo lo que hagas en esa etapa, recuerda, eso va a pasar por la mirada de Dios sobre ti. En otras palabras, Dios te va a evaluar que en la edad que debiste haber hecho algo mucho más productivo y mantenerte en el camino que Él te dijo, como Salomón lo hizo en algún momento. Entonces Dios te dice, te di esta oportunidad que es corta. ¿La juventud es corta? ¿Es una etapa bonita? Si la sabemos administrar. Pero es como que en un abrir y cerrar de ojos las canas aparecieron, o en peor de los casos, como en el mío, el pelo se empieza a perder. Bueno, en realidad uno es que lo que hace es que gana más frente, etcétera. Pero nos vamos a dar cuenta, aparte de un sinfín de cosas, que los cambios que uno va teniendo. Pero el Señor entonces, ¿qué es lo que dice? En esa etapa que es bonita o debe ser bonita, pero que se te fue rápido y no administraste bien, recuerda entonces que todo lo que hagamos está siempre sujeto al escrutinio divino. Y es Dios quien te va a evaluar. Porque dice Salomón ahí, pero sabe que sobre todas las cosas que hiciste, Dios va a hacer un juicio contra ti. Te juzgará Dios. Lo que implica entonces, ¿tiene sentido mal administrar nuestra vida si al final recuerda que Dios te va a juzgar? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero lo que pasa es que predomina mucho más la corriente del que la mayoría hace y piensa, y somos afectados por esa corriente de pensamiento, y es ahí donde se empieza a cultivar el fracaso de la juventud. Porque conocí casos y conozco casos actuales de jóvenes que viven en un mundo completamente oscuro. Jóvenes, les conté de una señorita, pero también caballeros y muchas más personas dentro y fuera de la iglesia, de casos de que en realidad lo que está diciendo Salomón aquí para el joven es completamente distinto en la realidad de algunos jóvenes. Nuestros jóvenes no tienen que ser un número más en las estadísticas de esos problemas ni de dificultades de los jóvenes que estoy hablando. Nuestros jóvenes han sido llamados para que sean en las manos de Dios jóvenes que se mantengan siempre del lado correcto, aun cuando los principios sean apretados y socavados y tratando de derrumbarlo. Jóvenes que se mantengan siempre en lo correcto y en un así dice Jehová. Nuestros jóvenes deben marcar esa diferencia. El texto que sigue dice: quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? La amargura, el enojo. Pero por otro lado también la Biblia nos dice de que airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Pero en realidad que el enojo trae una afectación química al organismo que afecta no solamente el cerebro, sino también el ser completo. Es una sensación, es una emoción que de acuerdo a las circunstancias externas o internas, eso empieza a trabajar de acuerdo a cómo eso afecta directamente a nosotros. Pero dice el texto: quítalo pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. En otras palabras, lo que está diciendo aquí aparentemente es una contraposición de conceptos. El autor primero te dice alégrate, pero después te dice quítalo. Y no solo quítalo, dice el texto: y aparta tu carne del mal. Porque resulta ser que lo malo es atrayente, lo bueno no atrae mucho. Dependerá, por supuesto, de lo que estamos hablando, sujeto a lo que estamos hablando. Porque la adolescencia y la juventud, finalmente termina diciendo el escritor, es vano. Así que mis hermanos y jóvenes en esta tarde, recuerda que nosotros debemos estar sujetos siempre a lo que Dios desea para nosotros. Pero lo que Dios desea para nosotros debe ser abrazado por nosotros, debe ser recibido por nosotros. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos nosotros meternos a un fango de lodo
para saber que nos vamos a ensuciar. El sabio de lejos mira qué, lo malo, y qué es lo que hace, y se aparta. Al final el Señor desea que te acuerdes de Él en los días de tu juventud, porque llegará el momento. Y el capítulo 12, como decía el pastor, ilustra gráficamente a través de metáforas por qué razón los días malos son aquellos cuando ya no miras, o cuando ya tu columna no funciona bien. Y empieza a describirlo de una forma bien ilustrativa. Mientras somos jóvenes, mientras el joven está en esa edad, valora y aprovecha lo que debes valorar y aprovechar. El ejemplo de Salomón es el siguiente: camina siempre en los caminos que Dios te marca y tu futuro estará asegurado. Haz siempre la voluntad de Dios y recuerda que cada cosa que tú hagas por agradar a Dios traerá una consecuencia positiva en tu vida. Eso no significa siempre tener la aceptación de los demás. Eso no siempre significa que en el afán de tú querer hacer lo bueno vas a arrancar siempre elogios de los demás, aún de nuestros hermanos o amigos. Recuerda que en el afán de hacer lo correcto, también, como en la mañana, recuerda, Jesús hacía el bien a la gente, pero el bien que hacía a la gente, ¿cómo era recibido por otros? Es el diablo que trabaja en él. Eso significa entonces que nosotros, o los jóvenes, queriendo hacer lo correcto, jóvenes y adultos, no siempre vamos a recibir cosas buenas de parte de quienes, de los que están en nuestro alrededor. Y quiero cerrar con un pensamiento que está en el libro de Daniel. En la segunda invasión que hizo Nabucodonosor a Judea, ¿qué clase de personas se llevaba para su imperio? ¿Qué clase de personas se llevaba? Pero ¿en qué edades oscilaba eso mejor? Eran jóvenes. ¿Cuánto se llevaba? Cantidad de jóvenes, porque los preparaba ¿en dónde? En su país, y quería que se desarraigara cualquier estigma de israelita y transformarlo en un babilonio. Y el imperio babilónico tenía una metodología para quitar toda esa imagen. ¿Y por dónde empezaba? Mira, Babilonia está interesada en quitar la identidad del que le sirve a Dios. ¿Y empezaba por dónde? En los nombres, porque el nombre dice quién tú eres. Así que aquellos que eran Daniel, Jehová es mi juez, Azarías, etcétera, esa identidad tenía que ser ¿cómo? Cambiada por Sadrach, Mesach y Abednego. Identidad que justamente tenía que ver con las deidades babilónicas. Y después, ¿cuál era el segundo punto? Que se alimenten como se va a alimentar un babilonio. Lo que implica que todos esos elementos marcan y definen quiénes somos y a quiénes servimos. Eso que pasó en Babilonia fue justamente lo que estamos hablando. Pregunto, de toda esa cantidad de jóvenes, ¿todos recibían la misma línea que Babilonia quería sobre ellos, sí o no? ¿O era diferente entre algunos y otros? Era exactamente la misma metodología para todos. Pero de todos esos, ¿cuántos marcaron la diferencia en ese imperio? 4. Indica que la gran mayoría de los que llegaban a Babilonia de Judea, ¿qué pasaba con ellos? Se sometían. ¿Qué podía haber pensado esas otras personas, esos otros jóvenes? Bueno, en realidad aquí estamos como esclavos. No hay alternativa, tenemos que hacer lo que ellos dicen. Pero 4 de ellos pensaron distinto. No es lo que diga el rey, es lo que dice el Dios a quien yo le sirvo. Y aquí yo tengo que dar y quitarme el sombrero a esas madres, porque el reflejo de esos jóvenes en todo lo que hicieron, a pesar de las pruebas severas a las que fueron sometidas en Babilonia, tiene mucho que ver las huellas de quienes lo educaron en casa.
Nuestros hijos, si son bien educados en casas, aunque salga allá, él puede salir solo, sin usted afuera, él puede salir allá, pero va a recordar siempre lo que tú le repetías al andar contigo en el carro, al acostarse por la noche, al levantarse por la mañana. Lo que vean en donde él habita, todo lo que esos jóvenes reciban, deben de llevarlos a la historia de lo que Dios hizo por usted y por mí. Y esa historia ellos deben aprenderla también. Y la repetirás, porque en la repetición está ¿qué cosa? El aprendizaje. Nuestros hijos deben de ser la réplica entonces justamente de eso. Y estos 4 muchachos supieron lo que es mantenerse de parte de lo correcto, aun cuando sus vidas estaban en peligro de muerte. ¿Nuestros jóvenes todavía estarán en esa condición? ¿Las presiones son tan fuertes como las de estos muchachos? Tendríamos que evaluar cada caso. Pero yo sí sé que como en mi caso me tocó en más de algún momento, a ustedes también, nuestros jóvenes están expuestos a situaciones también fuertes que no tienen que ver quizás tanto como las mías en mi época, donde la tecnología era muy poca. Ahora la tecnología juega un papel muy importante en la degradación de la imagen de Dios. Es decir, la tecnología no ayuda tanto para que la imagen de Dios siga manteniéndose en nuestros hijos y en nuestros jóvenes. Ahora no necesitaba, si David estuviera hoy, no necesitaría tanto salir a su balcón y ver a lo lejos a una Bersabé que se está bañando. Ahora simplemente usted abre un dispositivo y al abrirlo usted puede encontrar a Bersabé ahí. ¿Me entienden lo que estoy hablando? ¿Estamos entendiendo? Lo que implica que ahora el enemigo ha no solamente actualizado el software de ataque para en contra de nosotros, pero recuerda lo que los hebreos dijeron: no vamos a hacer lo que tú nos dices, porque el Dios en el que creemos, dijeron ellos, ¿qué? Él nos va a librar. Pero aun cuando no lo hiciera, tampoco vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. ¿Pueden haber jóvenes en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, nuestros hijos? ¿Pueden ser de esos muchachos? ¿Pueden ser? Sí, y están llamados a hacerlo. Así que recuerden, alégrate joven en tu juventud, sí, pero es una contraposición de concepto. Lo que está diciendo de alguna forma sarcástica Salomón es: alégrate, anda en los caminos de tu corazón, piénsalo, sí, hazlo. Pero te lo está diciendo alguien que pasó una experiencia amarga y tuvo que darse vueltas en el fango y al final decir: la juventud, ¿qué cosa es? Vanidad, porque se crea un mundo ilusorio. No es tan cierto todo lo que está diciendo. Alégrate joven en tu juventud, porque el joven aprenderá a alegrarse. ¿Cuándo? Cuando hace verdaderamente lo que agrada a Dios y a sus padres. Cuando hacemos todo lo contrario fuera de casa, sabemos que lo que creemos en el concepto de alegría se vuelve trágico y doloroso. Y nos toca, o a muchos les ha tocado, también enfrentar las consecuencias y pagar esas consecuencias. Pero Dios desea que nosotros aprendamos a alegrarnos en el servicio a Jehová. Que nuestros niños, jóvenes y todos nos involucremos en lo que Dios desea. Al final, recuerda, todo esto pasará y Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras, porque dice: al final te juzgará Dios, y el juicio de Dios es perfecto. Él mira lo que el hombre no ve, evalúa todo, y todo pasa delante de Dios como un libro abierto. Nuestras vidas pasan delante de Él. Preocupémonos entonces desde ahora que nuestros hijos y jóvenes sean educados y guiados en el camino que al final, en el juicio divino, sean aprobados por un: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que nuestros hijos puedan estar ahí. Amén. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.